¿Cuántos desde ayer prepararon su corazón para la palabra? Amén. Hay que orar, hermanos, por la palabra que el Señor nos va a dar. Hay que orar por los predicadores, para que el Señor nos ayude. Como decía Pablo, pedía oración para que él pudiera predicar con denuedo. Padre, aquí estamos en esta mañana, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor. Te hemos alabado, hemos exaltado tu nombre con estas canciones, Señor, que nos hablan de tus maravillas, de tus atributos, Señor. Pero ahora estamos aquí, Señor, frente a tu palabra, Señor, el pan de vida. Esa palabra que dice la Escritura, que es inspirada, Señor, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, Señor, como pueblo tuyo que somos. Padre, que nuestro corazón sea buena tierra hoy, Señor, que podamos atesorar tu palabra, Señor, meditar en ella y vivirla, Padre precioso, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Que lo que aquí comparta yo hoy en esta mañana, Señor, edifique a mis hermanos como me ha edificado a mí, pero que también glorifique tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, quiero que se ubique en su Biblia en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2. Y uno de los problemas y peligros más comunes de muchos cristianos, personas que han entendido el evangelio o que se congregan en una iglesia, especialmente los jóvenes, es que aunque han entendido, aunque han escuchado la palabra, aunque asisten a una iglesia, aún se sienten atraídos, aún se sienten seducidos por muchas cosas del mundo que son contrarias a la voluntad de Dios. Y el Dios de la Biblia, ese Dios que aquí predicamos, siempre ha querido un pueblo para Él, apartado del mundo, que confíe en Él y que sea temeroso de Él. Tanto en el Antiguo Testamento con Israel, como en el Nuevo Testamento con la iglesia, Dios fue muy claro en ese tema, hermanos, en querer un pueblo apartado para Él. Y alguien dijo que este tiempo que estamos viviendo, lo que es tecnológica y culturalmente, está diseñado para distraer a las personas, para borrar a Dios de su mente y desviar a los cristianos del propósito de Dios. Y en todas las iglesias, hermano, locales, hay un tipo de creyente que asiste regularmente a la iglesia, que se goza en los cultos, que se goza en la alabanza, que se goza con la palabra, que ofrenda y quizás hasta le sirve al Señor, pero que a la vez también disfruta de los deleites que el mundo separado de Dios le ofrece. Eso es una realidad, hermanos. Aquí lo hemos visto. Y hoy, hermano, la Sagrada Escritura nos va a redarguir, nos va a enseñar, pero también nos va a animar, hermanos. Y nos va a mostrar si nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad, o si tenemos un corazón dividido entre Dios y el mundo. Si decimos, hermanos, que amamos a Dios, pero buscamos parte de nuestra felicidad en los deleites del mundo, es porque no estamos seguros que estamos completos en Cristo. Quiero que abra ahí su Biblia y vaya al capítulo 2 y vamos a leer 3 versículos, el versículo 15, 16 y 17. Voy a ir un poco rápido con los versículos, no se preocupe si no le doy tiempo de buscar porque los van a proyectar para que me alcance el tiempo. Y dice la Sagrada Escritura: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Uno de los varios problemas que enfrentaban las iglesias de Asia, a las cuales se cree que el Espíritu Santo envió esta carta inspirada en el apóstol Juan, eran los falsos maestros, los gnósticos. Estos hombres, además de desdibujar la imagen de Cristo, su divinidad, enseñaban que no había problema con el pecado, que usted podía pecar y eso no afectaba el alma porque el que pecaba era el cuerpo, y que el alma era una prisionera de este cuerpo y que cuando el cuerpo moría, ella iba directamente al paraíso y se libraba de ese cuerpo, pero que no tenía ningún problema con el pecado. Y esto era una enseñanza peligrosa, hermano, para la iglesia de aquella época, porque podía arrastrar a la iglesia a llevar una vida moralmente corrupta propia del paganismo de la época. Y es ahí donde el Espíritu Santo inspira estos versículos por medio del apóstol Juan para advertir a la iglesia del peligro. La pregunta es, ¿esta palabra también es para nosotros hoy en día? ¿Será que podremos correr el mismo peligro que estos hermanos de la iglesia del primer siglo, o no tenemos nada de qué preocuparnos con relación a las ofertas que el mundo nos hace? ¿Puede un cristiano amar el mundo y no darse cuenta? Estos 3 versículos, hermano, del Espíritu Santo resaltan un peligro para el cual el Señor también nos quiere advertir a nosotros. Y el título de esta enseñanza, hermanos, es una pregunta en la cual todos debemos meditar, y es: ¿está mi amor dividido entre Dios y el mundo? Entonces, de acuerdo a estos 3 versículos que leímos, vamos a ver 3 temas que rodean al punto principal que el Espíritu Santo nos quiere llevar. Y número 1, en el versículo 15 vamos a ver la incompatibilidad del amor de Dios y el amor del mundo. Número 2, en el versículo 16 vamos a ver un sistema que no proviene de Dios, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y vamos a ver qué es eso y de qué me quiere cuidar el Señor. Y para terminar vamos a ver la insensatez de amar el mundo en el versículo 17. Entonces vamos con el primer punto, que es la incompatibilidad del amor a Dios y del amor al mundo, en el versículo 15, y lo vamos a volver a leer. Y dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Hay una palabra en los 3 versículos que acabamos de leer que se repite 6 veces, hermanos, y es mundo. Entonces es necesario que aclaremos a qué se refiere la Sagrada Escritura cuando habla del mundo, porque yo recuerdo que mi madre, cuando se convirtió al Evangelio, ella hablaba del mundo y decía: yo no soy del mundo, y decía cosas del mundo, y mi padre le decía: entonces usted es extraterrestre, usted viene de Marte, ¿de dónde es usted? Decía mi padre, porque él no entendía el término. Por eso es importante aclarar el término. Y la palabra mundo, hermanos, en la Biblia tiene varios significados. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando la palabra mundo era para referirse a la creación, como en el caso de en Jeremías, por allá dice que Él es el que hizo la tierra con su poder y la firmó el mundo con su sabiduría. Aquí la palabra mundo es Tebel, que se refiere a la materia, a la creación, al universo. Pero también en Isaías hay otra palabra que es Heled, que se refería a descansar y hablaba sobre el mundo de los difuntos. En el Nuevo Testamento la palabra para mundo es cosmos, y esta palabra tiene varios significados en el griego de acuerdo al contexto en el cual se usa. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí la palabra cosmos se refiere a las personas, a la humanidad. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo: desde la creación del mundo, ¿se han leído? Ahí la palabra cosmos, en el contexto que la está usando el Señor, se refiere a la materia, a la creación. Pero en el contexto que vamos a estudiar ahorita en estos versículos, la palabra mundo no se está refiriendo ni a las personas ni a la creación. El Señor no nos está diciendo que no amemos a las personas, porque Él de hecho dice que amemos a nuestros enemigos. Y pues tampoco nos está prohibiendo que amemos la creación, ya que ella nos habla de Él. Amén. Y aquí la palabra mundo se refiere
a el orden o gobierno, hermanos. O sea, un sistema en el mundo que es una fuerza maligna, una fuerza incorregible, intransigente, una fuerza intratable. Es decir, no améis el mundo, es que no amemos un sistema con el espíritu del anticristo que nos quiere llevar a ellos, hermanos. Porque una cosa es el anticristo, que es ese personaje que va a venir en un futuro haciéndose pasar por Dios, y otra cosa es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es todo aquello que se opone a lo que Dios dice, hermano, lo que va en contra. Entonces es un orden mundial que quiere encasillarnos a nosotros. ¿Ustedes han escuchado la frase el nuevo orden mundial? A eso es que se refiere la palabra mundo acá, hermanos. Entonces, recordemos que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, o sea, el gobierno del Señor no es como el gobierno de este mundo. Entonces, de acuerdo a esto, ya sabemos a qué se refiere en el texto la palabra mundo. No améis al mundo. Esto no requiere una hermenéutica especial, ni profunda, ni una exégesis, ni ser teólogo, para entender que aquí el Señor nos está advirtiendo al pueblo de un peligro, hermanos. Y dice no amar, porque amar es una decisión personal, hermano, de usted valorar a alguien o a algo, de usted sentir apego, de usted darle prioridad e importancia a algo. Eso es amar. Entonces Dios nos está diciendo que no nos apeguemos al sistema, que no adoptemos ese sistema, que no lo abracemos, porque es un sistema que no proviene de Dios y va en contra de la voluntad de Dios. Un hijo de Dios no puede tener su amor dividido en una parte para el reino de los cielos y otra parte para el reino de las tinieblas, hermanos. Eso es lo que Dios no quiere. No hay compatibilidad entre el amor a Dios y el amor hacia las tinieblas, hacia un sistema que es contrario a Dios, hermanos. Eso es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Eso es como los polos magnéticos iguales de un imán, se repelen. No puede haber compatibilidad. Si alguna persona creyente cree que puede amar a Dios y cosas del mundo, hermano, está equivocado, está engañado. Porque la Escritura dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es preocupante y hay de ponerle mucha intención, hermano. ¿Cómo puede vivir un hijo de Dios sin el amor del Padre? No se puede, es imposible. ¿Por qué amamos a Dios? No porque nosotros quisimos amarlo, porque Él nos amó primero. Y Él nos dio de su amor a través de su precioso evangelio para que podamos amarlo a Él, hermano. Es decir, que solo a través de estar en Cristo, en el evangelio, es que yo puedo amar al Padre y discernir. En primera de Juan 5:19, en esta misma carta, el apóstol Juan le dice a esta comunidad que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, o sea, el sistema. ¿Usted sabe de quién es? ¿Usted tiene claro de quién es, a quién le pertenece? Porque solo existen dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Pertenecemos al uno o pertenecemos al otro, pero no hay un tercer reino, hermanos. Toda persona que ama el sistema pecaminoso que el mundo le ofrece, la Escritura dice que el amor del Padre no está en él. Mire lo peligroso de esto, hermanos, porque este verbo está es un verbo indicativo presente que denota un lugar de posición, hermanos. Es igual ese verbo que se utiliza en 2 de Corintios que dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Es una nueva creación. Pero aquí está diciendo que el que ama al mundo no está en Cristo, o sea, no es de ahí. Hermanos, la persona, los que hemos experimentado el amor de Dios a través del evangelio, lo que hemos entendido, que Dios nos sacó de un lodo cenagoso, dice la Escritura, y nos puso sobre una peña firme que es Cristo, hermano, uno no añora volver a ese lodo del cual lo sacó Cristo y lo limpió, hermano. Uno no añora eso, hermano. Por eso allá en Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad en el mundo es enemistad contra Dios?
Miren, no hay compatibilidad, hermano. Dice que cualquiera pues que quiera amar el mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios, hermanos. O sea, no hay compatibilidad, hermanos. Ese pronombre o es un lamento, hermano, de advertencia para que analicemos nuestro caminar, hermanos, y no tomemos esa pésima decisión de amar al mundo. Si alguien dice ser cristiano, hermano, y tiene un mayor deseo de relacionarse con ese sistema anticristiano de valores que el mundo ofrece, esa persona, hermanos, tiene que examinar su fe, porque dice la Escritura que el amor del Padre no está en él. O sea, puede vivir en engaño, porque si usted se hace amigo del mundo, dice la Escritura que a la vez está dándole la espalda a Dios y diciendo que es su enemigo. No hay otra, hermanos. La persona que ama el sistema del mundo y dice ser cristiano es una persona con un terrible problema de identidad espiritual, hermanos. No la tiene clara, hermanos. El Señor dice que aunque nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo. De hecho, Él oró por eso. ¿Se acuerdan? ¿Se han leído? Que Él dice que no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, del sistema. O sea, vamos a estar en medio del mundo, no como los menonitas y los amis que se van por allá y se apartan, o como los monjes tibetanos, no. El Señor nos pone en el mundo no para hacer tinieblas con el mundo, hermanos, sino que para que la luz de Cristo que está en nosotros brille en medio de ese mundo de tinieblas. Porque si nos saca de ahí, entonces el mundo no tiene esperanza, hermanos. Amén, ¿estamos entendiendo? Entonces el amor al mundo no compagina nunca con el amor de Dios, hermanos. Entonces, número 2, vamos a ver un sistema que no proviene de Dios, hermanos. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, hermanos, lo que Dios aquí está demandando de su pueblo, ¿qué es? Discernimiento, hermanos. Discernimiento, y el discernimiento es la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso, de distinguir lo bueno de lo malo, de distinguir la verdad del engaño, porque el sistema que el mundo que allá nos ofrece es un sistema que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. ¿Sí lo han visto? Todos los días lo vemos, hermanos. Y hay un sistema allá afuera que es muy atractivo, que es muy influyente, que es muy placentero, con una apariencia de verdad, de felicidad, de bienestar, pero que no proviene de Dios, por lo tanto es un engaño. Y ahí es donde nosotros tenemos que discernir, hermano, porque nos habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Pero qué es eso? Vamos a ver los deseos de la carne. Y aquí la palabra carne hace referencia a la naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros y que lucha por dominarnos, hermanos, que lucha por complacer esta carne. Por eso Él dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, porque este cuerpo es el que nos hace pecar. Entonces, cuando usted va a Romanos 8, capítulos 7 y 8, dice, por cuanto los designios de la carne que son enemistad contra Dios, hermanos. Ve, ahí está la incompatibilidad nuevamente. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco lo pueden hacer, y los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios, no pueden amar a Dios, y creen que lo hacen, pero no se puede. Y los designios habla de los deseos de la carne, de los propósitos, de las intenciones, de los planes. Son enemistad contra Dios, hermanos. ¿Y cuáles son esos deseos? Pues cuando usted va a Gálatas se encuentra en el capítulo 5, en el versículo 16, dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire que la Escritura no nos oculta nada, todo nos lo revela, todo nos lo muestra, hermanos. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu
y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ve, aquí está otra vez la incompatibilidad. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, los deseos de la carne. Y aquí viene la lista y préstele mucha atención, hermanos. Y dicen adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y estos son algunos, no son todos. Encontramos una lista de estos deseos de la carne que son pecados, pero que para el sistema del mundo eso es normal. ¿Sí o no? Para ellos es normal todo eso. Y los podemos clasificar en tres grupos, hermanos. Primero están los pecados sexuales, hay pecados de idolatría, pero también hay pecados de conflictos interpersonales por un mal carácter. Y cuando vamos a los pecados sexuales de inmoralidad, encontramos que empieza con dos pecados que atentan contra el modelo que Dios diseñó para una relación entre un hombre y una mujer, que es el adulterio y la fornicación. Y el adulterio ya sabemos que es cuando se altera una esencia original, hermanos, natural, cuando se le agrega algo de más. Y la fornicación es una práctica sexual fuera del matrimonio. Esto es normal para la gente de afuera. El 70% de las personas tienen relaciones sexuales sin ser casadas y se van a vivir en unión libre sin quererse casar. Ya nadie se quiere casar. Y esto es normal. Pero ¿qué dice el Dios de la Biblia? ¿Qué dice el Dios que nos salvó? Cuando usted va a la carta de Hebreos, por allá al final en el capítulo 13, en el versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio. No dicen unos, en todos. Y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, hermanos. Y hay personas cristianas que le pueden ser infiel a su pareja. Casos se han visto, hermanos. Casos se han visto, hermanos. Y son personas que están abrazando esos deseos de la carne y están amando el mundo. Hay personas que se dicen ser cristianas y tienen relaciones con sus novios o sus compañeros que no son casados. Las hay, hermanos. Las hay. Hay personas que dicen ser cristianas y tomaron la decisión de no casarse y irse a vivir en unión libre. Las hay, hermanos. Y lamentablemente no se dan cuenta que están amando al mundo y se están constituyendo enemigos de Dios. Si usted tiene un hijo que vive en unión libre o una hija, no se conforme con eso. No se adapte a eso. Exhórtelos, corríjalos y ore por ellos, hermanos. Pero no se acomode en eso. Si usted sabe que su hijo tiene una novia, su hija tiene un novio y tiene relaciones sexuales, exhórtela. No se adapte a ese sistema, hermano, porque usted estaría abrazando al mundo. Y también encontramos una lista de pecados sexuales ahí que los podemos agrupar en esas dos palabras, que es la inmundicia y la lascivia. Allí podemos incluir todo lo que es masturbación, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, prostitución, sodofilia, pedofilia, orgías y todo eso que promueven las ideologías de género, hermano, que para el mundo allá afuera es normal. De hecho, en Europa hay normas donde están tratando de legalizar y regular la pedofilia y la zoofilia, ¿sabía usted? ¿Y eso qué es? El sistema del cual el Señor nos quiere a nosotros advertir, hermano, de que no abracemos eso. La Biblia registra que Lot, que vivía en Sodoma, era un hombre justo que se abrumaba, o sea, se agobiaba, se estresaba, y dice que afligía su alma, o sea, sufría porque oía y veía los hechos que los inicuos hacían. La pregunta es: ¿cómo es nuestra actitud
ante esos hechos de inmoralidad sexual que todos los días vemos y oímos allá afuera en la calle? ¿Lo vemos como algo normal? ¿O simplemente somos totalmente indiferentes y decimos allá ellos, que hagan lo que quiera, el que se quema que sople? ¿O nos duele, nos afligimos? Esa es la reacción que debemos tener, hermanos. Debe causar indignación, angustia, dolor y hasta lástima por esa gente, hermanos. Eso es lo que debe pasar. Pero también hay pecados de idolatría en esa lista, que habla de idolatría, de hechicerías. Pero no solo la adoración de imágenes es idolatría. Hay un tipo de idolatría que es más común, en la cual podemos caer y no nos damos cuenta, que es cuando hay una sobrevaloración de otras cosas más que a Dios. Todo aquello que pongamos por encima de Dios, una persona, una meta, una pasión, un trabajo, todo eso es idolatría. Y si hay algo en lo que usted se sienta mejor, le dedique más tiempo, se apasione más por encima de Dios, podemos estar incurriendo en idolatría, hermanos. Amén. En 2 de Timoteo, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo acerca de los falsos maestros, él le habla de las características de esos falsos maestros. Y una de esas características que ellos era que eran amadores de sí mismos. Eso se llama antropolatría, hermanos. Cuando la persona ya se subestima inclusive más que a cualquiera y que a Dios. Y dice que esas personas son ávaros, orgullosos, soberbios, blasfemos y desobedientes de los padres, dice. Desobedecer a los padres es amar al mundo, porque eso es normal en el mundo, pero para los hijos de Dios no. Y podemos estar incurriendo en idolatría, amando a alguien o algo más que nuestro Dios. Pero también hay una lista de pecados de conflictos interpersonales en cuanto a los deseos de la carne. Y ahí habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Una lista de pecados que usted mira es el pan de diario cada día allá afuera, a los incrédulos. Se odian, se insultan, se demandan, se golpean. ¿Y a qué se debe todo esto, hermano? Al orgullo que hay en la persona. ¿Por qué? Porque no aceptamos los errores de los demás. Se nos olvidan que nosotros también tenemos errores. No cedemos. Siempre queremos tener la razón, siempre queremos ser los primeros. Pero ¿qué nos dijo el Señor? Aprended de mí, que como soy, manso y humilde de corazón. Todos estos problemas, ¿por qué es? Por falta de mansedumbre y humildad, que es algo que el Señor demanda de sus hijos. Cada uno de nosotros sabemos, hermanos, si hay una persona o un hermano de la iglesia que no me cae bien, que me cae mal, que no nos gusta, que su presencia nos incomoda, que no lo soportamos, que lo evitamos y que muchas veces lo saludamos hipócritamente. Si no lo hay, gloria a Dios, hermano, usted está amando a Dios, pero hay casos. Amén. Cada uno de nosotros sabemos, hermanos, si no hemos podido perdonar a alguna persona o peor a un hermano, y venimos y alabamos y levantamos la mano al Señor, cuando el Señor dijo que si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, sigue alabando que no hay problema, ¿cierto que no? Deja ahí tu ofrenda y ve y llama a tu hermano y arregla esa situación, hermanos. Cada uno de nosotros sabemos si tenemos celos de un hermano, celos ministeriales, o queremos opacar el ministerio del hermano porque no aceptamos que Dios lo esté usando más que a mí y decimos, pero ¿cómo si yo llevo más años en el evangelio? ¿Cómo si yo llevo más años en esta iglesia? ¿Cómo si yo me he leído la Biblia tantas veces? Cada uno sabemos cómo estamos frente a este tema, hermano, de los conflictos interpersonales. Cada uno de nosotros sabemos
¿Cómo nos ve el mundo allá afuera, hermanos? ¿Cómo es su relación con sus vecinos? ¿Cómo es su relación con sus compañeros de trabajo? ¿Cómo es su relación con sus compañeros de estudio? ¿Puede usted decir que está glorificando a Dios en esta área en su vida? Porque yo sé de cristianos, hermanos, que en la cuadra no los quiere nadie, que en su familia tampoco los soportan, que tienen problemas en la iglesia con los hermanos, hasta el punto de que odian a un hermano. Y si fuera posible lo agredirían físicamente, hermanos. Esos son los deseos de la carne, hermanos, que no debemos abrazar. Ahora vamos a ver los deseos de los ojos. Y los deseos de los ojos es todo lo que está relacionado con aquello que vemos, pero que codiciamos con avaricia. Porque no todo lo que vemos y deseamos es malo. Porque un deseo sano descansa en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Entonces oramos, ponemos eso en presencia de Dios y trabajamos para eso, pero esperamos en Dios. Y si no llega, pues aceptamos la voluntad de Dios y seguimos glorificando a Dios. Pero la avaricia ya es diferente porque es un deseo excesivo, desordenado, que inclusive supera las necesidades básicas, hermano. Aun cuando no lo necesite, pero lo deseo. ¿Por qué, hermanos? Porque hay codicia y quiero tener eso. Me incomoda no tenerlo, me quita la paz no tenerlo. Y es un deseo codicioso que es normal allá afuera. ¿Y qué dice la escritura, hermanos? Porque estos deseos vamos a ver que generalmente tienen relación con la lujuria y con lo que es la arrogancia materialista. En Éxodo 20:17, que está entre los 10 mandamientos, dice: no codiciarás. Escuche, no dice no desearás, sino dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, la codicia, porque es un mal deseo, porque es un deseo que está motivado por la envidia y por la inconformidad. Si él lo tiene, ¿por qué yo no lo tengo? O si yo lo tengo, ¿por qué él lo tiene que tener? Eso es la codicia, hermanos, y los deseos de los ojos. ¿Y cómo estamos en esta área, hermanos? Porque hay un deseo, como vemos aquí en el mandamiento, que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, los deseos de los ojos pueden estar enfocados en la lujuria, en relaciones prohibidas por Dios. No codiciarás la mujer de tu prójimo, o no codiciarás el esposo de tu prójima. Y eso fue lo que le pasó a David con Betsabé. ¿Sí se acuerdan la historia? Que él la vio que era bonita, la deseó, pero consumó ese deseo, hermano, sin necesitarla, porque era el rey y tenía esposa. La pregunta es: ¿cómo estamos en esta área de nuestros ojos? Y por lo general los hombres somos más tentados por los ojos que las mujeres. Las mujeres son más tentadas por aquí, por el oído. Entonces, ¿cómo estamos en eso, varones? Porque somos muy tentados. Hoy día vivimos en un sistema del mundo donde las mujeres allá afuera se visten de una manera muy tentadora, muy provocativa. Les gusta mostrar sus atributos físicos, les gustan ser admiradas y hasta ser deseadas. Estoy hablando de las mujeres del mundo. Visten de tal forma que llaman la atención y están por todos lados, hermanos. Y de hecho trabajan en sus cuerpos, los moldean, van a gimnasios, a cirugías, y no es tanto por salud, sino por vanidad, para que las admiren. Y la pregunta es: ¿eso ocurre con las hijas de Dios? Porque eso es normal en el mundo. Pero ¿cómo estamos nosotros ante esto, ante esas miradas? Hubo un hombre que registra la escritura hace más o menos 4000 años, hermanos. 4000.
Este hombre tenía muy claro que con la mirada se podía pecar. Y la Biblia dice que ese hombre hizo un pacto con sus ojos. Ese hombre era Jod. Y Jod se hacía una pregunta: ¿cómo he de ver a una virgen? Varones, esa pregunta tenemos que hacernos a nosotros. ¿Cómo he de ver yo a las mujeres? Tanto las del mundo como de la iglesia. ¿Sí se ha preguntado eso, varón? ¿Cómo he de ver yo a una mujer? ¿Con lujuria o con pureza? Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Varones, cuidemos nuestros ojos y hagámonos esta pregunta todos los días: ¿cómo estoy mirando a las mujeres? Porque podemos pecar con los ojos y estar abrazando estos deseos de los ojos que nuestro Señor nos quiere cuidar. Ahora preguntémonos: ¿cómo vestían las mujeres hace 4000 años? Hermanita, ¿me puede regalar la imagen? Yo meditaba en eso. Jod se cuidaba de eso. Mira, así más o menos vestían las mujeres hace. Pobre Jod fuera traído a esta época, hermano, y andara por ahí en un centro comercial, hermano, se arrancaría los ojos. Porque si en esa época él viendo una mujer así decía: uy, no, ¿qué tal que pasara por un gimnasio de esos? Y en la primera carta a Timoteo, el Espíritu Santo le enseña a las hijas de Dios cómo deben de vestirse. Y él les dice que sin peinados ostentosos, ni vestidos costosos, ni mucho oro, sino con pudor y modestia. ¿Sabe usted qué es eso, hermana? Pudor, mire lo que significa: proteger la intimidad. Es decir, no al exhibicionismo que el mundo pecador lo ve como normal y lo promueve. Y dice modestia. Esta palabra la busqué por Google. Cuando salga de la iglesia, búsquela y verá. Y vea lo que dice: modestia, forma de vestir humilde y decorosa que prioriza la dignidad y el respeto, cubriendo hombros, pechos y rodillas, evitando ropa muy ajustada y provocativa. En pocas palabras, no ser piedra de tropiezo para los deseos de los ojos de los varones y mujeres. Hermanitas, esto es lo que manda el Dios de la Biblia. Esto no lo estoy inventando yo. Esto es lo que manda el Dios de la Biblia. Y así como los hombres debemos hacernos esa pregunta: ¿cómo veo a las mujeres? Ustedes también tienen que hacerse dos preguntas, hermanas. Y es: ¿para quién visto y cómo me visto? Cuando vaya usted de shopping, ¿es que dicen? Cuando vaya a escoger su ropa, pregúntese: ¿para quién me he visto y cómo me he visto? Porque Dios no quiere que usted abrace ese sistema del mundo, porque si no, el amor del Padre no está ahí. ¿Y la respuesta cuál es? Me visto para el Señor. ¿Y cómo me visto? Como el Señor quiere. Esa es la respuesta. Haga de cuenta que el Señor llega mañana y usted, si usted le dicen: venga, mañana va a venir el presidente a su casa, ¿usted cómo se viste? ¿En chores? ¿Cierto que no? Usted se busca un traje más elegante. Entonces, haga de cuenta que el Señor viene mañana por usted, hermano. Eso es lo que enseña el Señor, porque si una hija de Dios se identifica con ese sistema y se viste con las intenciones del mundo, es una mujer que está amando al mundo y está orando ese sistema. Ahora vamos a ver los deseos de los ojos en la soberbia materialista, que es cuando codiciamos cosas materiales, hermano. Cuando deseamos desenfrenadamente algo y tengo que tenerlo porque es que es la moda y si no lo tengo pierdo mi gozo, pierdo la tranquilidad. Y la persona codiciosa de allá fuera del mundo la caracterizan dos cosas, hermano. Número uno, la insaciabilidad, y número dos, la pérdida de valores. Eso produce la codicia materialista. Y la insaciabilidad porque nada lo sacia, con nada se conforma. Puede tener un celular que lo compró hace un año, pero salió el último y no, tengo que tener ese último iPhone porque yo qué hago. Tiene un carro bueno, pero no, yo tengo que cambiar de carro cada año porque ese es el modelo. Y viven para eso y ese es el todo de su vida, hermano. Ese es el sistema que el mundo ofrece, hermanos, del consumismo y el materialismo. ¿Y esto está sustentado en qué? En que la envidia y el orgullo los domina y los controla.
Esos son los deseos de los ojos materialistas. ¿Y ahí qué viene? La pérdida de valores. Entonces, como el fin es tener todo lo que deseo, como sea, porque no me puedo quedar atrás de mis vecinos, no me puedo quedar atrás de mis compañeros, tengo que estar a la moda porque ¿qué dirán? Entonces no importa lo que haya que hacer, tengo que tenerlo. Entonces aquí es que viene un problema, que es que lo inválido y lo antimoral viene para ser aplicado. Entonces no hay problema con robar, no hay problema con hacer trampa, no hay problema con estafar, no hay problema con falsificar, con engañar, con mentir, con sobornar, pero hay que tenerlo. Y eso es lo que hace el mundo afuera. Entonces, hermanos, estas personas están muy de acuerdo con lo que decía Nicolás Maquiavelo, que el fin justifica los medios. ¿Sí? Pero ¿hay personas así que asisten a la iglesia? Sí, las pueden haber. Personas que vienen y adoran al Señor, pero tienen un deseo materialista. Y no les importa delinquir, no les importa hacer trampa, no les importa tener negocios turbios, pero lo importante es tener bienes materiales. Y vienen, ofrendan y cantan al Señor, pero la mayoría de lo que tienen es mal habido. Entonces vamos a ver el otro punto, que es la vanagloria de la vida, que está ahí en el otro punto que vamos a ver. La palabra vana significa vacío, infructuoso, inútil, falso y arrogante. Y la palabra gloria significa fama, honor, esplendor. Entonces, por lo tanto, podemos definir la vanagloria de la siguiente manera: es el orgullo excesivo de uno mismo debido a sus propios logros, a sus títulos, a lo que tiene, y que busca la admiración de los demás, el respeto, y que lo hace sentirse más grande que todos. Eso es la vanagloria. Pero ¿qué dice Dios en su Santa Escritura? Ustedes han leído por allá en Jeremías, esa cita no la tengo acá, pero creo que está en el capítulo 9, en el verso 23, dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Dice más: alábese el que hubiese de alabar, que en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. ¿Se dan cuenta que es un contraste total de lo que el mundo ofrece a lo que Dios nos pide como hijos? Esto es lo que el sistema de allá, hermano, promueve. Y la vanagloria hace sentir a la persona superior y mejor que todos los demás, y vale por lo que tiene y por lo que sabe. Por eso lo dice la canción: amigo, cuánto tiene, cuánto vale, es principio de la actual filosofía. ¿Sí lo han escuchado? Hermano, y tenía razón ese compositor, porque es el sistema del mundo, la vanagloria. Y recordaba yo, haciendo este estudio, que en cierta ocasión el Señor envió a 70 hombres a predicar. Y dice que ellos llegaron gozosos y le decían al Señor: Señor, aún los demonios se nos sujetaban en su nombre. Y ellos estaban felices por lo que hacían. Pero ¿qué les dice el Señor? ¿Recuerdan? Dice: no se regocijen por eso, sino porque sus nombres estén inscritos en el cielo. O sea, hermanos, que hay una gran diferencia entre lo que termina el gozo y la grandeza del mundo a lo que es el orgullo y la grandeza de la iglesia. Ellos con sus títulos y con su materialismo, y nosotros con lo que somos en Cristo, iglesia. Esa es la diferencia, hermanos. Y mire lo que pide el Señor para su pueblo, para no andar en esa vanagloria que el sistema nos exige. Vamos a Filipenses 2. Dice la Sagrada Escritura: no hagáis nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, como humildes, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, todo lo contrario, que es la vanagloria del mundo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? El contraste de lo que el mundo nos ofrece y el contraste de lo que Dios pide para nosotros. Y dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, es decir, por orgullo, sino que seamos humildes, que valoremos a los hermanos, que los creamos superiores a nosotros, que no seamos egoístas, que dejemos de jalar solo para nuestro lado, que tengamos empatía con los hermanos, que les sirvamos y los valoremos. Pero también nos manda a seguir el ejemplo de Cristo, hermanos. Y yo meditaba en esto y medite usted, hermanos. Si el que hizo los cielos y la tierra, el que lo hizo a usted y me hizo a mí, y el que nos salvó, tenía todo para ser orgulloso, pero nunca lo fue y fue lo más humilde que podemos ver, entonces, ¿de qué tenemos nosotros para enorgullecernos, hermano? ¿De qué podemos creernos nosotros más que los demás? Nada, hermano, no hay mérito. Entonces, el hombre natural se exalta y siente superior por sus títulos y sus logros y su materialismo, pero vamos a ver que todo esto es pasajero. Y eso es amar el mundo. Y no es malo estudiar, no es malo tener títulos, no es malo tener especializaciones, no es malo tener maestrías, doctorados, no es malo que usted tenga un título de una empresa grande y reconocida como gerente, no es malo que usted tenga posesiones. Lo malo es que eso determine su valor y lo que usted es frente a las otras personas. Eso es lo malo. Y ahí viene la vanagloria. Y para terminar vamos a ver la insensatez de amar al mundo en el versículo 17 y con esto terminamos. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay algo que no va a durar, hermano, y tenemos que hacer cuentas. Hay algo que es pasajero y tenemos que decidir, porque no se puede servir a dos señores, dice la Escritura, porque usted amará a uno y aborrecerá al otro. Entonces, no es sensato elegir lo pasajero frente a lo eterno, iglesia. No es sabio, hermano. Lo que el mundo ofrece no perdura, tiene fecha de caducidad, no trasciende a la eternidad. Hoy es y mañana no es. Tenemos que tener una visión más futurista. Mire lo que dice 2 Corintios 4:18. Porque cuando nos concentramos en mirar lo que este mundo ofrece, perdemos la mirada verdadera. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿cómo son? Temporales, hermano, no van a durar, pero las que no se ven, ¿qué son? Eternas. Entonces la pregunta es: ¿en dónde estará nuestra mirada, hermanos? ¿En las cosas del mundo, en lo pasajero o en la eternidad? Dice la Escritura que nosotros andamos por vista, ¿cierto que no? Dice que no andamos por vista, sino por fe. ¿Usted elegiría, hermano, tomar un avión para un viaje que le acaban de decir que el motor le está fallando? ¿Cierto que no? ¿Usted elegiría poner sus ahorros en un banco que viene en quiebra y dando malos resultados? ¿Cierto que no? Yo me asombro de los satanistas, porque usted sabe que hay satanistas declarados satanistas y tienen sus iglesias satanistas. Aquí en Colombia hay. Pero ¿qué me asombra de esos hombres? Su insensatez. Porque ellos eligieron al que fue creado antes que el que lo creó. Ellos eligieron seguir y servir al que fue vencido que antes que el que lo venció. Y de hecho la Biblia es la que enseña del diablo y también enseña de Dios, pero ellos eligieron al que va a ser arrojado al lago de fuego antes que al que lo va a arrojar al lago de fuego. ¿Eso qué es? Insensatez, hermanos. Entonces el Señor dice que el mundo pasa, pero si yo hago la voluntad de Dios, ¿qué? Voy a perdurar por la eternidad. Así es todo aquel que elige el mundo antes de Dios, es un insensato, un necio. Estamos llamados a reprender las obras de las tinieblas, no a participar de ellas. Amar al mundo termina en el lago de fuego. Amar a Dios en una eternidad con Cristo. Gloria a Dios. Por eso dice la Escritura: si oyeres hoy tu voz, no endurezcáis vuestro corazón.
Hoy es un día de examinarnos y ver si de lo que acabamos de ver hay alguna conducta en nosotros que tenemos que corregir. Y recuerden, amigos, que estos deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino es una estrategia de Satanás que él ha usado desde el principio. La Biblia dice que con eso fue que él engañó y hizo caer a Eva. Eva vio que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne. Dice que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Y también dice que era codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Satanás sigue usando la misma técnica con el sistema del mundo. Igualita, él no cambia. Entonces, hermanos, tenemos que ver lo que Dios nos está enseñando, analizar nuestras vidas y ver si hay algo en lo cual corregirnos, porque la palabra es inspirada y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Póngase de pie, oramos. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que nos habla, Señor, a través de tu palabra, para que nosotros nos examinemos y entendamos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entendamos que el mundo tiene un sistema muy atractivo, pero que es un engaño. Y vemos ejemplos como el de Moisés, que Moisés rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón y disfrutar de los deleites placenteros del pecado, porque tenía la mirada puesta en Cristo. Ayúdanos, Padre precioso, porque estamos en el mundo, Señor, pero para hacer tu luz. Estamos en el mundo, Señor, pero porque somos el salvavidas del mundo, porque llevamos la luz de Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre. Aquí estamos desnudos de corazón ante ti. Tú conoces nuestro corazón, Señor, más que nosotros. Tú sabes si tenemos problemas con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida. Tú sabes si tenemos un amor dividido entre ti y el mundo. Tu palabra dice que tú vomitarás a los tibios, Señor, y que es mejor ser frío o caliente. Ayúdanos a los que nos apasionamos y que queremos seguir apasionándonos por ti, y que podamos tener el discernimiento de saber qué es lo tuyo y qué es el engaño. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Gracias, iglesia. Tome asiento.